Iniciamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Espero que les gusten. Cualquier duda que tengan, les pido que nos dejen aquí sus comentarios de dudas para que al final podamos resolverlas o podamos contestarlas en caso de que así sea. Empiezo la presentación y les explico un poco. No sé si ya la vean. Listo. La idea de este webinar es, venimos nosotros como 4S haciendo una encuesta de manera anual del panorama de desarrollo inmobiliario cada uno de los años, ¿no? Desde el 2019 me parece que fue el primero, 2020 y 2021, donde buscábamos entender es cómo los líderes inmobiliarios en el país veían esa percepción para el panorama de lo que venía en el siguiente año, para entender esas tendencias del producto, para entender esos productos que vienen y cómo les afectó en el año pasado. En este caso en específico vamos a hablar algo de cómo afectó esa pandemia y cómo lo vemos a futuro. Entonces, empezamos un poco con esos perfiles de participantes para que nos demos una idea. Todos los países de Latinoamérica, con excepción de Brasil, implementamos esta encuesta. Muy enfocada al tema de desarrolladores inmobiliarios, que vemos que justamente está en la parte verde, representa en la mayoría de países por arriba del 50% de los encuestados. Lo que nos habla es de esa sensibilidad que va a tener ese mercado ante esta encuesta, ¿no? Y vamos a estar analizando cómo ven comercio, cómo ven oficinas, cómo ven vivienda para el día de mañana. Y aquí está un poco los participantes de qué zonas y de qué ciudades nos dieron esa información, ¿no? En México, pues varias ciudades, obviamente por la fuerza que tiene 4S, pero en prácticamente el resto, todas las capitales con una fuerza importante: Panamá, Bogotá, Lima, Guayaquil y Quito, el caso de Santiago, Guatemala, Bolivia. Tenemos participantes prácticamente de todo LATAM, giros del real estate, y empezamos un poco ahora sí, ¿no? Y la primera pregunta y la más importante, que era ¿qué giro del real estate considerabas que haya sido más afectado durante la pandemia? El año pasado preguntamos justamente esta misma pregunta durante la pandemia, es ¿cuál crees que va a ser el más afectado y el que más se tarda en recuperar? Muchos nos hablaron del tema de oficinas, que no iba a ser tan afectado ese año, pero que sí iba a afectar más a un tema de largo plazo. Hoy en día, después de que llevamos un año de pandemia, vemos como el más afectado en prácticamente todos los países lo mencionan como el tema de oficinas, ¿no? El año pasado el más afectado era hotelería y turismo para los encuestados, y luego el tema oficinas. Hoy en día oficinas ha sido el que ha resultado el giro más impactado de todos. En prácticamente todos los países lo vemos de esa manera, ¿no? Y como ya se veía viendo desde el año pasado y que nos lo termina de confirmar este año, vivienda siendo el mercado más resiliente de todos, ¿no? Empezó con un cierto impacto y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a casi un año de la pandemia es cuál es el que esperamos que se recupere más rápido. En prácticamente todos los países el tema de vivienda es mencionado como el giro que va a tener esa mayor resiliencia o esa capacidad de recuperación mucho mayor que el resto de giros que se vieron afectados. Entonces, para la mayoría de desarrolladores de vivienda, buenas noticias, o sea, se siente esa misma sensibilidad en prácticamente todos los países, no solamente en su país, sino en todos los países se siente esa misma dinámica. En algunos casos el tema de retail agarra algo de fuerza, en algunos casos el tema industrial, logístico, que vemos con una fuerza importante en el caso de México, en el caso de Panamá, donde se ve como uno de los principales también ganadores, ¿no? ¿Cómo está el real estate versus ese COVID? Considerando las diferentes iniciativas generadas por el sector público, ¿cuáles de los siguientes objetivos tienen mayor importancia para restablecer el mercado saludable? Y se habla de diferentes aspectos, ¿no? Pero principalmente, sobre todo en el mercado de vivienda, nos hablan en la mayoría de países de nuevos productos hipotecarios para promover el tema de inclusión financiera. Vemos que como uno de los objetivos importantes que nos pudiera permitir salir o recuperar el ramo inmobiliario, sobre todo en la parte de vivienda, en la mayoría de países está. En algunos otros casos se habla sobre densificación de centros urbanos
y en casi todos el tema de reactivar la oferta de vivienda de nivel económico también como un porcentaje que ahí está presente. Sin embargo, sobre todo el tema de financiamientos nuevos, creo que es una de las principales cosas que identificamos que pueden ayudar a levantar ese mercado inmobiliario, ¿no? ¿Cómo pronosticas que sea la colocación de vivienda, de producto inmobiliario durante este año? En general, como ya veíamos en el caso de vivienda, prácticamente en todo está entre moderada y rápida. El producto de oficinas, el producto de retail, el producto de comercio, en la mayoría lo identifican como lento. Y el producto industrial también de los ganadores, ¿no? Como moderado y como rápido en prácticamente todos los países. Vemos como tanto vivienda como el tema de industrial y logístico, los que mejores futuro se le ve para este año que nos avecina, ¿no? De los peores, obviamente, en casi todos los casos, el tema de oficinas y el caso de hotelería, como los dos giros más lentos que nos coincide inclusive con lo que el año pasado habíamos visto, ¿no? Y ya luego les pedimos que nos evalúen ya por tipo de producto y el ganador de todos o donde se identifica la inversión más atractiva en el tema de naves industriales y consultorios médicos como los dos giros principales. Luego el tema de departamento residencial y medio, que venimos hablando nosotros en 4S desde el año pasado de la importancia de regresar otra vez tanto al tema de vivienda media, tanto de casas como departamentos, de volver a regresar a ese producto. El tema de premium, producto high-end, creo que le va a costar más y en algunos países vemos como no lo ven tan fuerte como otros, pero en el tema de vivienda media, el tema de naves industriales y el tema de consultorios como los más fuertes o donde los inmobiliarios estamos viendo que puede estar el futuro o la fuerza para este año, ¿no? ¿Cuáles identificamos como los factores más importantes que tendrán mayor importancia durante este 2021? El crecimiento lento de la economía. Existe todavía una sensación de que no están avanzando las economías al ritmo que deberían de estar avanzando. En algunos casos es más fuerte ese sentimiento que en otros, pero creo que es importante. El tema de tasas de interés como una de las partes claves para que realmente logremos ese cambio. En el caso de nuestra gente, Colombia, creo que han hecho muy bien en temas de subsidio, han hecho muy bien en temas de ¿cómo se llama?, incentivos gubernamentales que han presionado o fortalecido el mercado de vivienda sobre todo, y creo que es algo que se debería de permear en Latinoamérica, y justamente también de eso se habla, ¿no? En el tema de legislación gubernamental que nos permita lograr presionar o reactivar este mercado inmobiliario, que creemos que es uno de los grandes promotores del crecimiento económico que se puede dar, ¿no? Pero aquí está un poco cada uno de los países cómo siente o cómo tiene esa sensibilidad. En general, como les decía, el tema macro es lo que más importa, el tema de crecimiento económico, y luego tasas de interés, disponibilidad de capital, que creo que va a ser también otro de los grandes retos este año, el lograr conseguir fuentes de financiamiento y capitales. En algunos países está siendo no tan sencillo el tema de créditos puente o el tema de créditos constructores, y creo que va a ser una de las cosas que haga que este año pueda ir más lento o más bajo, ¿no? Y un poco en el tema de crediticio, para que nos demos una idea cómo se vienen comportando, y es que hay algunos países, como fue en el caso de México, donde se reajustó o se revaluó la calidad o la calificación de la deuda. En el caso colombiano también existe ahí una posibilidad de decremento en la calidad de la deuda o lo que las agencias de riesgo empiecen a identificar, y creo que esto puede ser uno de los factores que nos afecten o que nos beneficien. Si mantenemos esa calidad de riesgo país, nos puede beneficiar a que traigamos capitales externos. Hoy en día en Estados Unidos se manejan las tasas de las más bajas históricas pues obviamente nos convierte en países atractivos para inversión extranjera, y tenemos que lograr ese mantenimiento, ¿no? Pero aquí está, sobre todo, los principales países que pudieran estar logrando ese tema de atracción de capital. Nuestros amigos argentinos, venezolanos, con una calificación bastante pues mala, ¿no? Que puede dificultar sin duda el tema de la calificación crediticia, ¿no? Luego les preguntamos a los inmobiliarios cuáles son las 3 tendencias que identifican que transformarán este real estate en los próximos 5 años. En prácticamente todos los casos, el replanteamiento de tipologías y
y funcionalidades diferentes para diferentes tipos de producto, diferentes funcionalidades de acuerdo a estas nuevas realidades. Y el tema de cambio demográfico son los dos factores más repetitivos en prácticamente todos los países. También el tema tecnológico está ahí presente de manera importante, que con eso diríamos que son las tres principales tendencias que estamos viendo como inmobiliarios o como mercado inmobiliario latinoamericano que pueden cambiar este ramo. Número uno, y el replanteamiento de tipologías que lo venimos platicando nosotros en 4S en un par de webinars de estas tipologías flexibles, de estos productos flexibles que se adapten más a la realidad actual que tenemos, y creo que esa parte va a ser una parte clave. Los cambios demográficos, ahorita lo vamos a hablar más adelante, ya es una realidad, las siguientes generaciones que vienen, y el producto que hoy en día seguimos sacando sigue siendo pensado en ese millennial, cuando ya vienen dos generaciones que vienen nativos digitales con una manera de pensar inclusive diferente, que ya el millennial nos había venido a revolucionar la industria. Pues prepárense, creo que viene este tema fuerte. Y el tema PropTech, FinTech, etc., que ya vemos cómo viene creciendo en los últimos años, pero creo que va a ser todavía mucho más importante, ¿no? Empiezan a surgir en prácticamente todos los países ciertos temas tan FinTech y de avances tecnológicos que van a cambiar o que vemos que pueden cambiar esa industria, ¿no? Y aquí está el resto de países donde prácticamente se comportan igual. En este caso, los tres mantienen algo de respuestas diferentes a los anteriores, pero en general vemos una tendencia, ¿no? Ya luego hablamos un poco de ese tan mencionado home office o tan famoso home office que nos vino a cambiar la manera en cómo veníamos trabajando, y empezamos primero preguntando cuál fue el impacto que tuvo en su empresa, si tuvo un impacto negativo, un impacto neutral y un impacto positivo. Vemos que en un inicio una de las cosas que se hablaba es que había tenido un impacto positivo porque pues, la gente hacía menos commuting o menos desplazamiento. Hoy en día vemos como un impacto neutral. En algunos países se identifica como una pérdida inclusive de productividad, pero en general en la mayoría de países lo ven como mantuvimos ese status quo que teníamos en cuanto a la parte de productividad. En algunos países sí se habla de que un poquito más el tema más positivo de que inclusive en algunos países se habla del tema positivo que aumentó, en algunos países se habla del tema negativo que aumentó, pero en general el promedio se mantuvo, ¿no? ¿Qué porcentaje del equipo consideramos ahora que vaya a trabajar desde home office de manera definitiva? Y es que una de las hipótesis que nosotros como 4S manejamos y que creemos que puede generarse dentro del ramo es que va a existir un porcentaje de la oficina que pueda empezar a tener ciertos temas híbridos, otros que seguramente van a necesitar trabajar. Entonces queríamos ver qué porcentaje estimaba la gente que se dedica al ramo inmobiliario. En la mayoría anda por los 40% en promedio, algunos 37%, algunos 55%, pero 42% de la gente que trabaja o que trabajaba en las oficinas que hoy en día se queda como home office, ¿no? Y aquí está un poco de la explicación de por qué estamos viendo que ese mercado de oficinas a futuro puede tener complicaciones más importantes, pero también surgen temas relevantes, ¿no? Luego preguntamos un poco sobre el tema de crowdfunding. Una de las cosas que estábamos viendo en prácticamente toda Latinoamérica es que hubo meses de levantamientos de capitales bien complicados y el crowdfunding surgía en algunos países como un complemento o como subsidiando esa falta de capital que hubo. Sin embargo, hay países donde está mucho más avanzado el tema de crowdfunding, ¿no? En el caso mexicano que existe legislación, en el caso chileno que también tienen legislación, y hay otros países donde no está tan fuerte la implementación, pero creo que viene muy relacionado al tema que exista la norma y exista hoy en día los mecanismos para poderlo levantar. Creo que eso es uno de los grandes retos que va a tener el crowdfunding. Vemos en México donde sí ha venido teniendo un impacto, donde mencionaban gente hasta un 80% de éxito que ha tenido esa implementación de ese crowdfunding o esa manera de levantamiento de capital, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que identifican en el ramo inmobiliario como restricciones para que este tipo de levantamiento de capital tenga mayor fuerza? Sobre todo el tema de credibilidad y confianza en todos los casos ha sido como la mayor dolencia.
y en algunos casos lo que hablábamos, ¿no? El tema de legislación y normativa como uno de los temas bien relevantes que se tienen que dar para que este como ecosistema de levantamiento de capital explote como tiene que explotar, ¿no? Mayor difusión en algunos casos, lo mencionan, marcos jurídicos, que todo va relacionado al marco jurídico y la legislación en temas de normativa, ¿no? Entonces, primero, lograr hacer que el financiamiento tenga la credibilidad y financie proyectos adecuados que nos permite que más gente confíe en ella y después, obviamente, tener la normativa y la legislación que proteja ese capital y que nos permita seguir invirtiendo, ¿no? Luego nos vamos a uno de los grandes ganadores que ya hablábamos, el tema de sector vivienda, y les preguntamos, tomando en cuenta la contracción de la actividad económica, ¿cuáles consideran que sean aquellos segmentos que mejor o cómo consideras que vaya a ser ese desempeño de los diferentes sectores? En algunos casos, tanto la vivienda económica, la más fuerte en prácticamente todas las regiones, o la vivienda media, que también toma una fuerza bien relevante. El residencial plus, en todos los casos, acuérdense que residencial plus para nosotros, para que todos tengamos el mismo contexto, es más o menos vivienda de $150,000 a los $300,000. Eso se considera vivienda residencial plus. Esa vivienda vemos que se empieza o que puede tener un reto más importante. Una de las cosas que vimos en prácticamente todos los mercados latinoamericanos es que no es que se dejara de consumir viviendas, sino que se reajustó y se hizo una compra de vivienda más barata. O sea, es decir, el inversionista quería invertir, en lugar de invertir una vivienda de $300,000, compró una de 150, 200, porque identificó que de cierto modo ante una baja de la economía, pues no podía comprar viviendas tan altas. Pero en casi todos los casos, tanto la vivienda económica como la vivienda media, en muchos casos la vivienda popular, tuvo una fuerza que no se vio afectada por la pandemia. Esa es la realidad, lo venimos mapeando. Prácticamente la vivienda media absorbió más o lo mismo que había absorbido el año pasado. Y en algunos países como los colombianos, que es esa vivienda de interés social que llamamos o con subsidio, tuvo inclusive un crecimiento importante, ¿no? Entonces, son mercados que hay que voltear a ver. Nosotros lo platicamos desde enero del año pasado en uno de los eventos que tuvimos en Nueva York, la importancia que tenía esa vivienda, y creo que la pandemia lo hizo mucho más importante o mucho más relevante. Segundo de los temas que hablaban de los factores que pueden cambiar, primero ya habíamos visto el tema crediticio, el tema de crowdfunding, ¿no? Ahorita hablábamos de la vivienda media como uno de los principales fuertes que puede generar dinamismo en ese mercado inmobiliario. Y otro de los grandes factores que nos decía este mercado inmobiliario es ese cambio demográfico y generacional que está existiendo. Y era lo que hablábamos, ¿no? El mercado millennial ya hoy en día representa un porcentaje importante de la fuerza inmobiliaria que tenemos, pero empieza a apretar de una manera importante, sobre todo esa generación de Z, de los centennials, gente que hoy está entre los 15 y los 24 años, sobre todo en la parte alta de 24 años, porque es un mercado que está reactivando el segmento de las rentas como ninguna generación anterior lo había hecho. Es la generación que más rápido está saliendo de sus casas, que está reactivando la vivienda en renta de una manera más importante y que tenemos que estar volteando a ver. Hoy en día pensar en productos para millennials no es un futuro, es una realidad. Deberíamos estar pensando y planeando nuestro futuro en esos productos para centennials, que en la mayoría de casos ya lo tenemos en la mente, pero son pocos los proyectos que realmente hemos visto para esos nativos digitales. Entonces, esto es uno de los grandes cambios que vemos, es uno de los grandes cambios que tenemos que tener el ojo puesto, no solamente para este año, sino para años posteriores, esos cambios generacionales que se están dando, ¿no? Porque esa generación X a la que estábamos acostumbrados a venderle, poco a poco vemos cómo en prácticamente todos los países empieza a tomar fuerza. Sigue siendo en algunos casos el más grande, en otros ya no es el más grande. Y tenemos estas nuevas generaciones, tanto de millennials como de centennials, que son la realidad de ese mercado inmobiliario. ¿Cuál será esos mercados más relevantes para el 2021? Obviamente ya nos hablan de esas nuevas generaciones. Hoy en día, como les decía, esta es la realidad, este es nuestro futuro inmediato y lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ese tema de los baby boomers, donde ya en la mayoría de los casos lo ven como que empieza a disminuir,
Yo tampoco creo que el mercado de los baby boomers debería disminuir, nada más deberíamos estar repensando en productos distintos, active living, senior living, etc. Y una cantidad de productos muy, muy interesantes que también durante la pandemia se comportaron de manera adecuada. Pero bueno, por lo regular no todos esos productos se venden, algunos de ellos son más patrimoniales y nuestro mercado latinoamericano es más de venta, por eso volteamos a ver esos mercados más grandes de generación X y generación Y o millennials, ¿vale? Esa generación centennial será el principal mercado de qué tipo de productos lo están identificando. En la mayoría o en prácticamente todos los países hablan de una vivienda en renta o del co-living, que cada vez viene tomando una fuerza más importante. Todavía no es un mercado que identifiquen como una vivienda en venta, o sea, la mayoría habla sobre una vivienda en alquiler y esa parte co-living. Y es que hay que tomar en consideración que son muy pocos los países latinoamericanos donde realmente tenemos una fuerza de vivienda en renta. México, Chile, como los países principales que están fuertes en esa parte de vivienda en renta, y algo que se empieza en Colombia, algo que se empieza a evaluar en Panamá, algo que se empieza a evaluar en Perú, pero no con la fuerza que necesitaría. Entonces, deberíamos estarlo volteando a ver. Sí creo que es uno de los factores importantes que va a detonar. En algunos países lo identifican como que va a detonar en más tiempo, como es el caso del peruano, que lo lleva hasta los 5 o los 6 años. En algunos casos, como el caso mexicano, el caso colombiano, ya lo identifican entre los 3 y los 4 años, o inclusive el caso ecuatoriano, que ya de los 1 a los 2 años lo ve como que va a ser el mercado más relevante, ¿no? Entonces, la estimación que está teniendo esta parte, o estos, ¿cómo se llama?, expertos inmobiliarios, que somos todos y varios de los que están aquí presentes, seguramente nos ayudaron a contestar esta encuesta. Pues bueno, ya lo estamos viendo con un plazo máximo a 3 o 4 años. Deberíamos de hoy en día estar planeando estos productos. Si inclusive lo vemos como vivienda en renta, que tome un mercado la fuerza en 4 años, en lo que sacamos licencias, permisos, financiamiento, construimos, nos tardamos 4 años, estaríamos apenas saliendo en el momento cumbre que estamos identificando, que se está identificando en la encuesta para ese mercado, ¿no? Eso como las principales tendencias. Otra de las cosas que se hablaba, qué medidas se va a tomar dentro del gobierno para que logremos que no sea tanto el impacto, sobre todo qué medidas gubernamentales se deberían de empezar en la economía, como ciertas medidas de empleo relevantes, sobre todo en algunos países, algunos otros le dan más fuerza a la parte de empleo, protección social. En general, hay ciertos países donde hemos estado viendo, en el caso colombiano sobre todo, ciertos incentivos bastante importantes al tema económico, al tema de empleo, al tema de vivienda, que creo que deberían de estarse permeando al resto de países para que reactivemos la economía mayor, ¿no? En el caso mexicano, malos gobiernos. En el caso, o sea, aquí se identifican algunos gobiernos más débiles donde le han puesto más fuerza a ciertos incentivos en algunos casos dentro de la pandemia y han descuidado por completo otros, y en el caso mexicano que prácticamente descuidó todo, ¿no? El sector vivienda, ¿no? Tomando en cuenta las metas establecidas para el 2020 en el sector vivienda, qué porcentaje se cumplieron para entender más o menos de lo que se tenía previsto a inicios de año, qué tan cortos se quedaron, o sea, qué tanto les faltó para llegar a esas metas. En general, si sacáramos un promedio lineal, estaríamos hablando como un 45, 40%, los países hablan que se llegaron a esas metas. Lo que hemos identificado en la mayoría de mercados es que no disminuyó, con excepción de algunas ciudades, más de un 30% la demanda de lo que tenían el año pasado. Obviamente no se tuvo un crecimiento, en algunos casos se tuvo una disminución y hubo otros países donde inclusive sí crecieron, ¿no? El caso colombiano de los más fuertes, el caso peruano de los más fuertes en cuanto a metas que se tenía, Panamá y Ecuador los más afectados en cuanto al porcentaje de las metas cumplidas del 2020 que tenían contra la realidad, ¿no? ¿Qué estrategias resultaron más atractivas o que nos mencionan que resultaron más fuertes para el tema de ventas? Sobre todo la parte de digitalización comercial. Digitalizar nuevos clientes fue el factor número 1 o que mitigó de mayor manera el impacto, y adaptar algunos temas en algunos países, nuevas tendencias y requerimientos del mercado creo que también fue clave,
y promociones y descuentos, ¿no? Vemos como en el caso de Perú 50% un tema de descuentos agresivos. Vimos sí ciertos países donde los descuentos fueron muy, muy fuertes, muy, muy agresivos para incentivar esa venta y sobre todo en algunos tipos de viviendas, sobre todo mercado residencial plus o esa parte alta de arriba de 150,000, 200,000 dólares, es donde más vimos que se incentivó el tema con temas de descuento. Prácticamente sufrimos una digitalización que en ningún año habíamos visto. Entonces, creo que esas fueron de las cosas más importantes que dejó esta pandemia. ¿Qué descuentos se ofrecieron para promover la venta? Asumiendo que fue uno de los puntos importantes. Si vemos en el caso de Panamá, en el caso de Chile, 23 y 17%, México un 15%, en otros países también un 15%, pero nadie por abajo del 10%, que lo que está impresionante en tema de descuentos, si tomamos en consideración que en la mayoría de países las utilidades sobre el proyecto están en el 20, el 21% del valor del proyecto, en algunos casos más bajo, pues prácticamente se dieron descuentos de la mitad de las utilidades, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, pero con tal de no dejar de vender. El sector vivienda, ¿cuál fue ese cambio positivo? Bueno, ¿cuál fue ese cambio en promedio del valor de precio? Aquí está el cambio en precio para ver si por segmentos, algunos segmentos habían disminuido más el precio que otros. En el caso mexicano, el segmento que menos, el segmento económico y el segmento medio, que vimos que fueron los que mejor se comportaron, pero en el caso colombiano al revés, ¿no? Ese segmento económico, ese segmento medio de los que más fuertes descuentos. Creo que se refiere también a temas de subsidio. En esta parte hubo mucho subsidio. Y en el caso peruano, el caso mexicano y panameño prácticamente era de acuerdo a mayor precio, mayor eran los descuentos. En la parte media y baja, que como les dije, no sufrieron tanto, pues no necesitaron disminuir tanto ese porcentaje, ¿no? Si hay una relación que aquellos que no llegaron a sus metas, obviamente hicieron más descuentos. Aquellos que llegaron más a las metas, el porcentaje de descuentos fue menor. Hay una relación directa entre menos vendían, más descuentos, con excepción de Ecuador, ¿no? Pero en general prácticamente se mantiene. El sector vivienda en específico, como consecuencias de la pandemia, ¿cuáles son los cambios que vemos que se implementarán en los proyectos enfocados a ese mercado? Sobre todo en algunos casos se habla mucho del tema de facilidades de crédito, algo que empezamos a ver sí fue mucho ese tema de facilidades de crédito, y algo que nos alegra es que en algunos casos vemos una fuerza mucho más importante que otros años de desarrollo de nuevos productos, es decir, nos obligó a repensar tanto en tipologías como en productos nuevos para esta nueva realidad, que creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó este tema de la pandemia, ¿no? Que tenemos que estarnos repensando y recambiando ese producto inmobiliario. En algunos casos también el tema de nuevas amenidades, el tema de facilidades de crédito, financiamientos, ahí está dividido. Creo que no hay una tendencia tan clara por país, cada quien tomó medidas o ve medidas diferentes, pero en general un par de cosas que pudiéramos decir que son las tendencias más importantes. ¿Cómo considera que se debe de impulsar el tema de vivienda para afrontar ese 2021? Hablan sobre todo, que ya lo habíamos visto un poco, en el tema de esquemas de financiamiento fuerte, ¿no? Esquemas de financiamiento y créditos diferentes o financiamientos distintos, más esa parte financiera, sobre todo en estos tres mercados, que prácticamente nos coincide también acá, ¿no? Créditos y financiamientos como de los factores más relevantes o más importantes para que reactiváramos ese 2021. En el caso mexicano, facilidades de permisos y trámites, que ha sido un dolor en los últimos años, el tema de licencias y permisos, pero creo que en general la parte de crédito de los grandes ganadores. Y luego, segundo, el tema de innovación, ¿no? Sí vemos como el segundo factor en todos los casos, el tema de innovación y de cambiar ese producto inmobiliario por algo completamente diferente o algo completamente nuevo. Entonces, eso es un poco en la parte de vivienda, lo que nos espera o lo que estamos viendo para este año. En la parte de comercio, uno de los grandes perdedores o de los que les afectó de manera importante durante la pandemia, que también según el mercado es de los que se puede recuperar relativamente rápido, y vemos los formatos de plazas comerciales más afectados ante el incremento del e-commerce. La mayoría nos habla de ese tema de fashion mall. Obviamente el tema de compra de ropa se pasó a un tema digital de manera importante, que lo hemos visto.
¿Qué hicieron para que no se vieran tan afectados? Es prácticamente generalizado el tema de disminución de precios de renta o inclusive condonaciones de esa renta por el periodo de tiempo que estuvo la pandemia. Y aquí están las dos estrategias que sobre todo los tenant o los poseedores de comercio empezaron a implementar para que no se fueran, ¿no? ¿Qué porcentajes de descuentos ofrecieron a los locatarios? Nos hablan en promedio prácticamente de un 30% de descuentos en cuanto al tema de rentas. Entonces, pues está claro que en el tema comercial hubo o existió ese reajuste, ¿no? ¿Y qué acciones han propuesto las plazas comerciales para incentivar la visita ahora y el tema del consumo, ¿no? Que esa es la clave a futuro para esta parte comercial. ¿Cómo logramos hacer que otra vez el mercado vuelva a confiar y regresar a plazas comerciales? Creo que en la mayoría de países ya vemos una confianza y los centros comerciales cada vez están más llenos, pero ¿cuáles son esos factores? En prácticamente es generalizado seguir los protocolos de salud y bioseguridad. Como segundo, que también se replica prácticamente el tema de promociones, seguir con descuentos y atracción por la parte de precio. Nos sorprende muy poco que se hable tampoco, del tema de entretenimiento, ¿no? Cuando llevamos tanto tiempo encerrados, es como el centro comercial en Latinoamérica es, por así decirlo, el espacio público más importante que tenemos, ¿no? Vamos a la plaza comercial a pasear. ¿Por qué esa parte de entretenimiento no fue tan relevante? Creo que es una de las cosas que deberíamos estar tomando en cuenta, pero sobre todo el tema de protocolos de bioseguridad es lo que más tenemos en la cabeza, ¿no? Y otra vez un poco esa dinámica de los porcentajes de ocupación por año, de enero a marzo del 2020, de abril a diciembre, cuando se detona la pandemia, cómo se baja, y el porcentaje de ocupación a un año de la pandemia. Si vemos que en el caso en específico de comercio viene a la baja, creemos que en esta parte más baja es donde se va a estabilizar y aquí debería de subir o debería de aquí para arriba, y vemos porcentajes de disminución en el precio en algunos casos, sobre todo Lifestyle Center, el tema de Fashion Malls, de donde los porcentajes en valores de renta se disminuyeron más, ¿no? Algunos casos, como el caso de Perú que nos llama la atención, era donde ya están recuperándose en la parte de ocupación de los centros comerciales comparado con lo que pasaba durante la pandemia, a pesar de que hace no mucho, los volvieron a tener alguna especie de cuarentena, ¿no? Pero en general en Latinoamérica se identificó una disminución. Llamar la atención también el caso colombiano, que durante la pandemia los porcentajes de ocupación no bajaron tanto en ese momento inmediato, pero se reajustaron mucho a fin de año. Es decir, los contratos a largo plazo, la recesión de contratos intentaron alargarla y hoy en día están sufriendo o ya se vio ajustado ese porcentaje de ocupación, ¿no? Pero vemos como prácticamente Fashion Malls y los Lifestyle Center en casi todos los casos como aquellos que más disminuyeron el porcentaje de las rentas, ¿no? ¿Qué enfoque comercial consideran que se recuperará de manera más rápida? En todos los casos coinciden con el tema gastronómico como el factor número uno. Creo que fue de lo que más se extrañó durante la pandemia no poder salir a tema de restaurantes y de lo que más rápido se ve en prácticamente todos los países que pudiera tener una recuperación, ¿no? ¿Qué tendencias se ven hoy en día en centros comerciales adaptados para convivir con el e-commerce? Lo hablamos nosotros en la pandemia muy fuerte y decir no estamos preparados para este cambio o esta transición que está haciendo de el comercio físico a el comercio físico con e-commerce. Y vamos a sacar, de hecho, muy pronto un ebook importante en esa parte de comercio que ya se lo estaremos compartiendo por ahí por la página y tendremos un webinar de ese tema para ver justamente cómo se comportó desde el tema de usuarios. Pero creo que esto es algo bien relevante para los centros comerciales que hoy en día estamos planteando o que estamos reconfigurando. Cómo nuestras tiendas tienen espacios preparados para el tema de e-commerce, ¿no? Y comercios en centros de usos mixtos y comunidades planeadas. Se habla mucho de salir de las ciudades o empezar a vivir fuera de las ciudades. Creo que va a haber dos mercados, sí, un mercado que salga o que ese tema de vivienda a las afueras, sobre todo aquellos que no regresan a trabajar, cobre una fuerza importante, pero aquellos que sí tengan que volver a trabajar o que tengan que volver a trabajar de manera presencial, creo que el vivir en centros de la ciudad va a tomar una fuerza mucho más relevante y se ve aquí en el comercio, sobre todo porque
ya nos acostumbramos otra vez durante un año a comer en casa, a cenar en casa, a estar más tiempo con la familia y el tema de desplazamientos. Cuando regresemos a cierta normalidad, creo que lo vamos a sufrir un poco más, ¿no? El sector de oficinas, que ya veíamos que fue uno de los más complicados durante el año, otra vez los porcentajes de ocupación, vemos como durante la pandemia, a pesar de que se creía que no iba a tener una disminución tan fuerte por el tema de contratos, vemos como sí hubo un ajuste bien importante en temas de precios promedio por arriba del 30% en promedio en las principales ciudades. Tuvo un ajuste bien fuerte, 38, 30%, y no se ha visto una recuperación en prácticamente ninguno de los casos, ¿no? Ni en corporativos, en algunos países sí, pero prácticamente todos siguen con los mismos niveles que los que teníamos cuando se inició la pandemia, ¿no? Entonces, sí, uno de los mercados bien afectados. ¿Qué estrategias estamos viendo a futuro? El ajuste de precios de renta, prácticamente todo se habla de un tema de precio. O sea, el mercado de oficinas va a sufrir en el tema de rentabilidad para los próximos años, en lo que vuelve a recuperar un tema de normalizar. ¿Y cuál consideras que son los retos más importantes que tiene el mercado? El home office, sin duda, de adaptarse a la nueva normalidad, como los factores más importantes en prácticamente todos los casos, ¿no? Y nuevos esquemas flexibles de trabajo de los que se mencionan, ¿no? Vemos aquí home office otra vez, adaptarse a la nueva normalidad, nuevos esquemas flexibles, home office. Creo que va a ser uno de los grandes retos que tengan las oficinas, cómo convive con esa parte de home office. Hoy hablamos que esos productos de oficina deberían de tener espacios pensados para videollamadas, para la gente que está en el home office, para sesiones de trabajo, para etc. No tanto espacios de sentado para el trabajo en el día a día. Creemos que esa es la parte que se va a disminuir, pero va a haber un tema de reuniones presenciales, que se retome, o de reuniones, algo presencial y algo virtual, que vamos a tener que tener los espacios adecuados que hoy en día no lo teníamos. El número de videollamadas y videoconferencias sin duda ha aumentado de una manera drástica, ¿no? Entonces tenemos que tener espacios en esas oficinas mejor pensados para esta nueva realidad. El sector hotelero, como uno de los fuertes afectados, pero también como uno de los que se pronostica que puede tener una recuperación relativamente rápida. Porcentajes de ocupación, vemos en las principales ciudades 24, 34, 16, 21, 38% de ocupación. O sea, porcentajes de ocupación bastante bajos durante este último año, ¿no? ¿Qué porcentaje promedio se redujo? Se estima que se redujo entre, 61, 62% de la ocupación que se venía teniendo en años anteriores. Tuvimos 4 o 5 meses prácticamente todos los países con restricciones de gente que entrara o de restricciones de movilidad. Es claro que íbamos a tener esa disminución en el sector hotelero. Creo que también puede ser uno de los que se recupere de manera importante. La gente quiere salir, la gente va a querer viajar, está cansada de estar en su casa. Entonces, vienen ahí ciertos factores que pueden empezar a mejorar, ¿no? Tipo de hospedaje afectaba la pandemia, sobre todo el hotel tradicional, ¿no? Algo del bed and breakfast, pero sobre todo el hotel tradicional como el principal afectado. Y luego, cuando hablamos de cuáles son los hospedajes que vemos con mejor recuperación para este año, productos que ya venían siendo una tendencia y que no le habíamos puesto tanta fuerza, como el tema de glamping, toma una fuerza, sobre todo, por ejemplo, en el caso colombiano, en el caso peruano, bien importante. El también bien relevante. Y la hotelería o el hotel tradicional, que sin duda se espera, o lo que están hablando, o lo que nos contestaron justamente estos conocedores inmobiliarios, en el tema hotelero tradicional le puede costar un poco más, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se implementaron, ¿no? Implementación de espacios seguros y libre de COVID. Creo que prácticamente todo, darle certeza al cliente que podía viajar con esa seguridad, y en muchos casos también esa disminución de las tarifas por noche y ciertas promociones y alianzas que permitían que pues más o menos se balanceara el tema de ocupación, ¿no? Pero disminución de tarifas por noche en todo el año fueron de los factores que se tomaron en consideración, ¿no? Eso es un poco de ese panorama inmobiliario. Vamos a tener este documento para que ustedes lo puedan descargar, para que vean lo que colegas de ustedes, si ustedes piensan de hacia dónde se puede ir cada uno de estos sectores inmobiliarios y cuáles son las principales tendencias. Espero que les haya gustado. Les dejo mis datos para cualquier duda.
sugerencia que tengan, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar. Espero que la calidad de nuestros entregables y que de estos webinars siga subiendo en 4S, y les pido que cualquier duda que tengan nos la pongan en el chat, ¿vale? Creo que las principales dudas es si estará disponible. Sí, va a estar disponible en la página de 4S, entonces ahí pueden ingresar, o sea, pueden ingresar y lo pueden descargar, ¿no? También el webinar va a quedar grabado, siempre quedan grabados si se meten a la página de 4S, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Creo que no hay muchas preguntas. Les agradezco mucho por conectarse y los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos.